¿Qué tal, amigos de Tenochtitlan City News? Estamos aquí otra vez reportando las noticias más relevantes del centro histórico, la casa de todos, el ombligo de la luna, México Tenochtitlan. Y aquí estamos en el campamento canábico, frente a la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a platicar con uno de los miembros o integrantes de este campamento. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es José Manuel. ¿Qué haces aquí? Soy plantonauta. Eres plantonauta. ¿Qué es un plantonauta? Un plantonauta es alguien que defiende sus derechos, es alguien que protesta, que exige sus derechos. Ahorita, bueno, este es el plantón 420. Nosotros estamos ubicados en Insurgentes y Reforma, frente del Senado, entonces ahí también cultivamos como plantonautas, nos dedicamos al cultivo, a informarnos, informar a la gente, que se acerquen, pregunten y a fumar. Ok, la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucional el hecho de coartar las libertades individuales del consumo de la marihuana, pero parece que hay otras aristas en esta cuestión de la legalización. ¿Qué nos podrías hablar al respecto, hablando de este plantón frente a la Suprema Corte de Justicia? Pues sí, en efecto, como lo mencionaste, declararon 5 artículos inconstitucionales, lo cual, pues bueno, hace falta muchas cosas, como que nos garanticen espacios de consumo compartidos, que nos den un trato digno, basado en ética, ciencia y derechos humanos. Falta que regulen o liberen la planta para poder cultivarla libremente, para poder portarla sin fines de lucro. Son nuestras 4 demandas: cultivo libre, posesión simple, espacios compartidos con fumadores de tabaco y trato digno. ¿Qué pasa actualmente con esta situación de la industrialización? Estas cuestiones como que Vicente Fox quiere entrarle ya al negocio, estas cuestiones de los grandes negocios, la marihuana como un producto capitalista otra vez, esa visión que tiene tal vez el gobierno. ¿Contra qué están peleando? ¿Qué está pasando aquí que le están dando más facilidades a los grandes empresarios para montar un gran negocio alrededor de la marihuana, sin estar viendo a todos los activistas o a la gente que tiene otra visión acerca del uso de la cannabis? Platícanos un poco acerca de tu punto de vista. Pues es que eso siempre ha pasado, me parece, desde pues una colonización en la que se apropian de la tierra y quieren controlar la planta. ¿Cómo se le llama? Bueno, pues sí, o sea, fungen intereses están en juego intereses personales, ¿no? De dinero, de ocupar los espacios centrales, de ocupar puestos centrales y acaparar con el dinero. O sea, esto tiene que ver con toda una historia de colonización, pues, hay que decirlo, de matanza, de despojo, que actualmente sigue en muchas comunidades y ante lo cual creo que estamos resistiendo. O sea, es poder, primero los derechos, poder dejar claro que primero son los derechos y después el mercado, porque al mercado no le interesa a su trabajador, ya lo hemos visto, en un mercado como este capitalista, donde un sujeto es una mercancía, pues ciertamente no le da más valor al capitalista, aquel que pone los medios, pero que son más bien apropiados históricamente. Ok, ¿han pensado en la alternativa de fundar una religión para el consumo de la cannabis en la cual ustedes podrían producir, consumir y no pagar impuestos, tener una comunidad en la cual todos juntos pudieran consumir y ni siquiera reportar el pago de impuestos a gobierno? ¿No les ha pasado por la cabeza el fundar una religión como una alternativa? Una religión, pues más bien es una colectiva, un movimiento, una organización. No creo que apoyemos una religión, más bien es una práctica, el poder, no una práctica religiosa, sino una práctica de hacer, de cultivar y exigir esos derechos, a que no
¿por qué tenerle que pagar impuestos a alguien que se cree dueño de la tierra? No, o sea, es lo mismo, ¿no? Es como seguir con el feudalismo, sería como seguir con una lógica así. Entonces, pues, definitivamente es resistencia, no es una religión, pero sí es, pues, no contribuir a esa, ¿no? No dar una contribución, ¿no? Yo lo comentaba como una alternativa, como una alternativa legal a final de cuentas y una posibilidad de atacar al sistema con sus mismas reglas, en el sentido de que las religiones establecidas no tienen por qué pagar impuestos o declarar o especificar lo que tienen que hacer, y podría ser una gran alternativa y podría darle la vuelta a esta cuestión del movimiento canábico, donde dijeran, estamos estableciendo una religión, somos una serie de feligreses, estamos cosechando, estamos cultivando, y aparte podemos recibir donaciones, no tenemos que explicarle al gobierno en qué utilizamos nuestras donaciones o qué cantidad de dinero se está utilizando aquí, y se le puede dar la vuelta a ese negocio con intenciones capitalistas de comercializar o ver a la cannabis como un simple producto, ¿no? En realidad es lo que hacemos. O sea, nosotros de las donaciones que recibimos, pues no tenemos más que rendir cuentas entre nosotros. O sea, nosotros gestionamos nuestros propios gastos, nuestras propias necesidades. De hecho, en la Escuela Popular de Activismo Canábico hay una clase que se llama Gestión de Riesgos y Daños, de gestión de placeres y reducción de riesgos y daños. Entonces es como poder entender que nuestras necesidades no son las únicas necesidades, sino que hay necesidades compartidas. Entonces, por esa razón, mantener una estructura jerárquica en la que tengamos que darle un tributo a alguien más, pues no, pero ciertamente con la idea que planteas de una religión es muy afín a lo que estamos haciendo en realidad. Me meten como obispo cuando la funden, ya que fui el que les dio la idea. Por favor, quiero ser obispo. Zona Centro Histórico Santo Domingo, por favor, podría ser esa nuestra iglesia canábica, ahí en la Plaza Santo Domingo. Podríamos empezar, o aquí podríamos empezar a ejercer los primeros rituales. Y aquí ya se ejercen esos rituales. Nuestro ritual es fumar. No, o sea, nuestro ritual es protestar. A ver, aquí nos está diciendo, ¿por qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Orlando Pacheco, amigo. Orlando, ¿qué tal? ¿Por qué derecho se está haciendo este plantón en específico? Por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por el tema de cannabis, ¿no? Que ya se reconoció como que es un derecho para algunos. Y estamos luchando para que sea para todos. ¿Para quién sí es derecho, para quién no es derecho en este momento? Es para los que ya tienen un amparo o un permiso por parte de COFEPRIS, no para todos. Entonces estamos haciendo que esto sea como para todos. Que no se necesite tramitar ningún tipo de permiso. Eso sería lo ideal, precisamente. No tenemos por qué pedir un permiso para jugar con una planta, que es como se está manejando desde el discurso del gobierno, ¿no? Esto no es un juego, ¿no? Esto es un derecho que si tú quieres fumarte un porro, o si quieres tú fumarte una cerveza, es problema tuyo, ¿no? Nadie tiene el derecho de restringirte lo que tú como adulto responsable decidas hacer sobre tu cuerpo. Por eso la ley de los tatuajes, por eso la no discriminación contra gente con tatuajes, contra gente que participa de la diversidad sexual, es algo muy similar, ¿no? O sea, no porque nosotros decidamos hacer algo, nos tienen que tachar de criminales. Por eso básicamente es como la protesta. O sea, no tenemos que pedir permiso para ese consumo, podríamos decir. ¿O no tendría que gobierno que darnos algún tipo de permiso? ¿Tú le pides permiso al gobierno para poder beber? No. ¿Le pides permiso al gobierno para poder fumar? No. Aunque hay una regulación. Hay una regulación. Ajá. Claro, hay una regulación, pero les vas a pedir, tú tienes que ir a COFEPRIS a pedir un permiso para fumar un cigarro que te hace daño. No, porque eres un adulto responsable que decides si hacerlo o no, porque como adulto responsable que eres, tienes la obligación tienes la obligación de informarte sobre la sustancia que vas a ingerir, ¿no? Así como la gente se informa de que tal verdura tiene tal sustancia y que eso quiere hacer y que de ahí quiere tener la proteína y ya no comer carne. Imagínate que alguien que le tuvieras que pedir permiso a alguien para ser vegetariano. Es algo similar, que tú como
adulto tienes la capacidad de decidirlo. Ni el Estado ni nadie tendría por qué restringirte tu derecho con un permiso. La justificación legal de las llamadas drogas podría ser, esa justificación que tienen podría ser utilizada para prohibir el azúcar. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? En base a los daños, el gasto público que se utiliza para esos enfermos, todo ese tipo de cosas, podríamos considerar el azúcar la droga más dañina que existe y es de uso libre y se le da a los niños, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, es lo que no sabemos como sociedad, ¿no? Vamos a pasar por acá. Pásate por acá. Es lo que no sabemos como sociedad, ¿no? Que pues, las drogas, cualquier sustancia que te da un doctor, es una droga. Nada más que pues como te lo da con una dosificación que el médico tiene entendido que, o bueno, más bien deduce por su conocimiento que es la dosis que va a servir para tu tratamiento, pues por eso ya es una medicina, pero son drogas, son sustancias que alteran tu sistema, bueno, tus sentidos, tu biología humana. ¿No? A final de cuentas, cualquier cosa que nos metemos al organismo la altera, desde el alimento, el agua, exacto, el oxígeno, los gases que respiremos dentro del oxígeno. Hay una actitud todavía de ver a la sociedad civil como niños que tienen que ser guiados o tienen que ser controlados acerca de lo que es bueno o malo para ellos mismos, ¿no? Estamos hablando que la legislación tendrá que ser alrededor de proteger al débil del poderoso o del que abusa, ¿no? Si yo decido meterme un plátano por las orejas, creo que debería tener todo el derecho, siendo yo un adulto y no molestando o afectando a terceros. Entonces podría meterme cualquier sustancia por el derecho que tengo. Ya después si repercute en la sociedad, por ejemplo, si yo voy manejando con una dosis de heroína encima y atropello a alguien, bueno, para eso está la legislación porque afecté a terceros. Pero si yo me meto un chute de heroína en mi casa y no estoy afectando a nadie, yo tengo derecho a matarme como se me pega la gana, exacto, siempre y cuando no afecta a terceros. ¿Qué pasa aquí con esta cultura del miedo? Que nos han educado desde principios del siglo XX, sobre todo con la marihuana, con la cocaína, esa situación donde nos hacen creer que en el momento que las drogas se liberen, todo mundo va a empezar a drogarse, como si el Resistol 5000 no se consiguiera en cualquier lado y todo el mundo pudiera drogarse con Resistol 5000. Exacto, pues esa es la decisión de cada persona, ¿no? Si tú tienes a jóvenes con educación, con cosas que hacer, con sus necesidades cubiertas, no van a buscar estar experimentando sustancias, ¿no? Porque tienen sus necesidades emocionales y sociales, etcétera, pues las tienen cubiertas, ¿no? Si tú tienes una sociedad que no, bueno, si tu entorno no te da para tener cubiertas esas necesidades, buscas las sustancias, ¿no? Y puedes buscar cualquier sustancia, ¿no? Y principalmente, como es pues, primero se busca o el alcohol o el cigarro, que son las sustancias legales, ¿no? Ya de ahí pues, se puede saltar a otras sustancias, ¿no? Incluida la marihuana, no al revés. La gente piensa que la marihuana es droga de entrada, pero pues la realidad es que en algunos casos, no dudo que sí, pero la mayoría de casos no son así. Primero se entra con el cigarro o con alcohol, ¿no? En drogas legales, que haciéndolo en nuestra etapa de adolescentes pues es ilegal hacerlo, ¿no? Porque no puedes tener acceso a ello. Exacto. Están pues, más o menos así, ¿no? Y tendríamos también que diferenciar mucho el consumo y la adicción, ¿no? Uno puede ser adicto a sustancias legales, ilegales. No te escuché, perdón. Que tenemos que hacer una diferenciación entre consumo y adicción. Podemos ser adictos a diferentes cosas, videojuegos, pornografía, relaciones destructivas. Yo tengo yo fumo marihuana desde hace 20 años, ponle, y no soy adicto a la marihuana, ¿no? Como Tintán, yo fumo cigarro desde igual hace muchos años y yo te puedo asegurar que a la marihuana no soy adicto y al cigarro comercial sí soy adicto, ¿no? Entonces, hasta eso, quien usa marihuana porque quiere usar marihuana, no necesariamente es un adicto. La adicción, por ejemplo, a mí, si no tengo un cigarro, cuando yo quiero, me hago cualquier cosa por ir por un cigarro. No digo robar, ¿no? Porque no, pero pues si es de madrugada, ir a la tienda por cigarros, ¿no? Y si yo no tengo un toque y no tengo cómo conseguirlo, pues no me lo doy. No te estresas tanto. No me estresa, no nada, ¿no?
A menos que ya tenga yo un estrés que lo necesite, ¿no? Porque el uso, el uso de la marihuana no solamente es porque seas adicto, sino porque como representa un bien a mi persona y al de muchas personas, al darse un gallo nos sentimos más tranquilos y nos dejamos de crisis de severas de cosas, ¿no? Eh, Podría sonar lógico, pero parece que las autoridades no entienden el proceso donde no es la lucha no se tendría que luchar contra las drogas, sino contra el tráfico, o sea, eliminar el negocio de la ilegalidad para evitar esa acumulación excesiva de dinero que puede corromper cualquier estado a final de cuentas, ¿no? O sea, el gran problema es que el narcotráfico genera tanto dinero que puede penetrar a las células básicas de la sociedad con esa cantidad y avalancha de dinero. Y el gobierno tiene una visión de atacar a las drogas, no al negocio que hay alrededor de ella. La legalización sería la solución, o sea, la legalización y uso libre de cualquier sustancia sería la solución. Pues no la solución, pero pues sí un avance y no precisamente contra el narcotráfico, porque eso va a seguir existiendo. El crimen organizado es aparte de las drogas, incluso, ¿no? El crimen organizado es una cosa y el tráfico de narcóticos es otra, que van esas de la mano, y la otra somos los usuarios, ¿no? Que nos vemos forzados a participar de ese tipo de organizaciones delictivas para adquirir nuestro gusto o nuestra medicina, como le quieras ver, y pues eso o sea, pues eso es lo que se atacaría, ¿no? Porque el tráfico de otras drogas va a seguir igual el crimen organizado va a seguir. Nada más lo que queremos pues, básicamente es que a los que somos usuarios de una planta que podemos tener en nuestra casa, pues no nos estén chingando. No se les criminalice y que las tías dejen de estarlos viendo como ese marihuano de la esquina. Pues ese es el problema de la tía porque viene de una prohibición, o sea, viene de una educación del miedo. Deficiente, exacto, del miedo, del estigma, de la criminalización. ¿Por qué? Porque pues era ilegal y si tú hacías algo ilegal podías irte a la cárcel, ¿no? Entonces ya, ay no, ese es malo porque hace algo que lo podría llevar a la cárcel, ¿no? Pero de ahí nadie le dice, pues el chavo tiene 10 en sus pinches clases, ¿no? O pues así, ahorita aquí lo vemos, pasan, se coman un gallo y se siguen a trabajar, ¿no? Y trabajan y salen de chambear y se dan un gallo y se van a su casa contentos, felices, sin falla, ¿no? No les hacen daño a nadie, ¿no? Y siguen sus actividades rutinarias y su personalidad es algo que es de ellos, ¿no? Si ellos son lo que sea, es cosa de ellos, ¿no? No es de que sean marihuanos. Que no los define, el fumar marihuana no te define. Exacto, como persona. No, para nada, el fumar mota no te define como persona. Ok, ya para terminar, dos preguntas al final. ¿Cuánto tiempo va a durar el plantón aquí y qué se puede hacer para apoyar esta iniciativa que tienen ustedes de quitar cualquier tipo de restricción o de solicitud de permiso para el consumo libre, individual, personal y en comunidad de la cannabis? ¿Cuál era la pregunta? No, pues venir a fumar es apoyar, ¿no? Toda la gente, si ustedes conocen a gente que consuma cannabis o ustedes consumen cannabis, pueden venir a fumar un porro aquí, que vean que se vea esto, que es normal, que pasa el vato con traje y pasa el compa que recoge la basura, ¿no? O sea, que lo normalicemos, que hablemos de mota con la sociedad. Y pues aquí aceptamos donaciones de todo tipo, porque no solamente tenemos este plantón del Zócalo, bueno, de la Suprema Corte, tenemos un plantón en Insurgentes y Reforma, donde tiene 1 año 4 meses, que estamos ahí 24 horas los 7 días, con plantas de marihuana en las jardineras, donde pues hay gente que tenemos que estar todo el tiempo cuidando pues, la integridad de las personas, el espacio, la protesta, y pues hay necesidades, ¿no? Aquí pueden donar marihuana, ¿no? Si tienen marihuana que quieran donar, pueden venir y donárnosla, o pues herramientas, víveres, trabajo incluso, ¿no? Porque las plantas mismas pues requieren un mantenimiento que pues los voluntarios damos, ¿no? Esto es algo que se hace sin fines de lucro personal. Aquí pues todos venimos a apoyar por nuestra convicción
mínimamente eso debería de ser. Y pues que la banda venga a fumar sin miedo es como puede venir a apoyar. A ver, una pregunta informativa, esta ya ahora sí la última para dejarlos ya fumar e informar tranquilamente. Vámonos a la información. ¿Qué se puede actualmente hacer en referencia a la cannabis como individuo? Yo puedo fumarme un porro en la calle, ¿cuántos gramos puedo traer en la bolsa? ¿Cuántas plantas puedo sembrar en mi casa? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué tengo permitido por el gobierno? Ahorita lo que tú puedes hacer es fumar marihuana en tu casa y nada más. Si tú traes marihuana portando en la calle, puedes portar hasta 5 gramos para tu consumo personal inmediato. O sea que eso que se podría interpretar que vayas y compres 5 gramos y regresas a tu casa para fumártela o fumarla en una propiedad privada. O sea que si te agarran con más de 5 gramos, tú sigues, se abre la posibilidad a que te digan que eres narcomenudista, ¿no? O sea que si traes mota, de todas formas te van a detener aunque traigas un abache, podrían detenerte, ¿no? Entonces, si tienen marihuana, portar el menos de 5 gramos es lo ideal. ¿Qué pasa? No puedes cultivar, no puedes nada, más que fumar, no puedes ni comprarla. Tiene que aparecer del aire y ya puedes fumártela. Y si estás en tu casa y la policía te ve desde la ventana que rolaste el toque, ¿te pueden detener por narcotráfico? ¿Por haberle dado drogas a otra persona? Pues no, definitivamente no, porque no pueden entrar a tu propiedad. Okay. El acto en sí de correr el porro sí se podría considerar como suministrarle a alguien. Podría ser utilizado por la justicia para justificar tu detención. Eso es lo que tenemos que explicar. Podría ser utilizado. Podría ser utilizado, claro. Y no se te podría decir que le vendiste, pero le estás proporcionando a alguien cannabis. Lo cual está prohibido. Lo cual está prohibido. Entonces, en ese sentido, lo único que puede hacer uno en este momento es rezar para que caiga marihuana del cielo, 5 gramos máximo, y podértelo fumar tú solito en tu casa para que no vaya a haber ninguna... Con amigos. Porque adentro de tu casa no te van a ver también, o sea, la realidad es, adentro de tu casa puedes fumarte toda la mota con todos tus amigos sin que la policía pueda entrar. Pero capaz, ya tantos y tantos fumando mota, capaz que llega el amigo imaginario y ese es el que da el chivatazo. Uno nunca sabe. ¿Cómo que el amigo imaginario? Se aparecen amigos imaginarios cuando ya somos demasiados y se fuma mucha mota, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tengan cuidado con eso, por ejemplo, si están en la calle, si ustedes están fumando, ¿qué pasaría con la policía? Si tú vas en la calle con un porro, fumando un porro, ¿qué es lo que te pueden hacer? La policía pues te puede detener para remitirte a un juez cívico. ¿Ok? En donde cumplirías un arresto al igual que si estuvieras bebiendo en la calle. Ok. ¿No? A menos que traigas más de un chingo de mota y dinero y bolsita y báscula, ¿no? Por decir algo. O sea, uno no se va a la cárcel, uno es como una falta cívica, podríamos decir, el consumir marihuana en la calle. No es ningún delito, es una falta cívica, exacto, como orinar en la calle, exacto, como echarse una caguama en la calle. Para la gente, sobre todo los jóvenes, que son muy fáciles de espantar cuando sucede ese tipo de cosas, que les quieren sacar un varo, que principalmente esta cuestión de la prohibición sabemos que es un negocio que hay alrededor de... mucho dinero que se mueve alrededor de para ese tipo de cosas. Entonces, para especificarles, si de pronto los cachan por andar fumando mota en la calle, pues se los van a llevar al juez cívico y los van a remitir sus, ¿qué serán? 36 horas, ¿cuánto tiempo? Depende hasta del juez, ¿no? No pasa de ahí. ¿Los fichan? No deberían de fijar. No deberían, ¿no? O sea, el piano, la verdad es que nunca no me ha ocurrido, pero no, según yo no. Sí, hay forma de verificar que tú vas manejando bajo el influjo de la cannabis. Actualmente en México, ¿hay alguna prueba que te puedan hacer? Actualmente no. Y no vale el hecho de huele a marihuana, eso no es justificable. Sí podría ser justificable, ¿no? Porque ante la sospecha fundada de un... O sea, si tú persona vas, si tú vas... No hay fallo, pues sí, me acabo de fumar un porro. Si tú vienes en tu carro y te toca un alcoholímetro y huele un chingo a mota, el policía sí podría fundar, a ver, aquí huele mucho a mota, ¿no? Esto es, posiblemente estoy agarrando en flagrancia a alguien que está llevando 1 kilo de mota, o kilos, Ajá. toneladas. Pero no hay nada, nomás me puse bien pacheco. A mí me pueden remitir, ¿hay alguna prueba de
pachelímetro. No hay un pachequímetro actualmente, ¿no? Pero si te encuentran en un estado inconveniente, el policía a criterio podría decir esta persona no está apta para manejar. Sobre todo en un alcoholímetro que hay un médico legista que te que puede determinar, este güey viene bien marihuano. Legalmente se puede hacer eso. O sea, yo determino nada más de verte que vienes marihuana. Legalmente podría hacerse eso. Un doctor, un médico legista. Bajo ninguna prueba, nada más de verte. Sí podría ser, o sea, podría ser que el médico legista determine que no estás en la capacidad de conducir. Ok. Sí puede. Yo puedo estar apestando a marihuana, pero si soy razonable y consciente y las pruebas que me hacen las paso, no tendrían por qué remitirme porque no hay una prueba química que demuestre que yo estoy bajo el influjo de cannabis, Sí, podríamos decir eso. Ni una prueba de razón del médico legista que puede decir, este güey viene marihuano que no puede, o sea, de tan marihuano o de tan... en la sustancia que venga, ¿no? Porque el médico legista no va a decir viene marihuano, no. Va a decir el presentado viene en un estado que le dificulta en un grado de imposibilitar el operar un vehículo automotor, ¿no? Por decir algo. Sí, pues así podría ser, no me ha pasado, no lo sé, y a lo mejor estoy especulando. Sí, tendríamos que ir a un alcoholímetro y preguntar ese tipo de cosas acerca de, oiga, la cuestión con la marihuana. Y mi pregunta sería... Más bien a un abogado, ¿no? Porque es un supuesto, ¿no? Sí. Que hasta a mí no me ha pasado, pero ahorita me lo estoy planteando conforme a... Porque supongo que en la legalización tendría que haber este tipo de especificaciones. A final de cuentas, si va a haber un consumo o se pide un consumo más libre, pues tendría que haber un cuidado sobre el... Pues sí, no. Porque imagínate que el compa que tiene epilepsia, ¿no? Que decide fumar un joint para que su epilepsia sea más o menos, pues que le ayude con los efectos, ¿no? Por decir algo, es supuesto. Que diga, pues me voy a dar un toque porque ya es mi hora, ¿no? O sea, pues ya soy un fumador que no lo tumba, por decirlo, un fumador habitual. Y aunque vengas marihuano, pues vienes medicado. Bueno, eso se podría arreglar con una receta, podríamos decir. Porque tomamos en cuenta, en Tennessee ha aumentado 40% los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de cannabis. A final de cuentas tendría que haber una legislación como en el consumo del alcohol para proteger a los terceros de un mal consumo del ciudadano personal en la cannabis. O sea, si me pongo muy pacheco y atropello a alguien, podría ser un agravante en esta cuestión. No es un accidente, fue un consumo, una decisión consciente de ponerme hasta la madre y después una decisión inconsciente de manejar un automóvil y provocar un daño a terceros, y tendría que asumir la responsabilidad en ese sentido. Entonces tal vez sí tendría que haber un pachecómetro, ¿no? Sí, o a lo mejor alguien que estén capacitados para determinar si alguien es apto o no para hacer, pero no está dentro de lo que un policía que te detiene. Claro, no puede juzgar a final de cuentas otra vez. Ahí huele a mota, sí, es mi aromatizante. ¿Es mi loción, sí? Ajá, sí. ¿Tiene usted alguna prueba para hacerme, para determinar si tengo en mi organismo químicos de cannabis o no? ¿No tiene? Entonces, bajo su juicio no tendrá usted que hacer nada. Yo vengo manejando bien, he faltado algo, me puede hacer cualquier prueba y a final de cuentas yo podría venir después de haber fumado mucha marihuana y mientras siga utilizando mis facultades mentales adecuadas, a menos que tenga un pachecómetro, ahí sí podría legalmente decir, oiga, usted se pasó del punto que consideramos que ya no es consciente y se nos va al torito. Podría ser. Podría ser. Pues bueno, te agradecemos muchísimo esta plática y recuerden, está aquí el plantón canábico frente a la Suprema... 420. Plantón 420, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vénganse a visitar los murales de Cauduro y después vénganse a echar un toque. Primero vénganse a echar un toque y después pasen a los murales de Cauduro y va a ser un buen paseo en el centro histórico. Tenochtitlan City News, cambio y fuera.